No es una iniciativa, son varias. No es un proyecto, son varios los que se han presentado. Pero todos tienden a lo mismo. O sea, tienen unas características comunes, ¿verdad? Y me parece que voy a hacer un esfuerzo para eso, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión. Este es el documento que contiene la ideología de los hondureños. Nuestra ideología, por así decirlo. Entonces, el constituyente de 1982 consideró que habían algunos valores que la sociedad consideraba como relevantes y los elevó y dijo, como son los valores de esta sociedad, los vamos a aprobar. Entonces esto devenimos obligados, gobernantes y gobernados, a observarlo, a ponerlo en práctica. ¿Qué nos dice esta Constitución? Solo me voy a referir a 3 normas constitucionales. En el artículo 1, esta Constitución establece cuál es el fin principal del Estado. ¿Para qué se crea el Estado? Entonces dice la Constitución que el Estado se constituye para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El bienestar económico y social. Para eso está el Estado. Entonces la primera pregunta, ¿estas iniciativas de ley van orientadas hacia el fin del Estado de Honduras? De garantizar el bienestar económico y social, o como decía don Daniel Durón, que copié aquí lo que él señalaba, o generan informalidad, precariedad y migración. Entonces, reflexivamente, debemos analizar eso. Segundo, la Constitución de la República, en otro artículo, en el 59, dice otra cosa interesante. Dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana, en este caso la persona humana del trabajador. Y que todos devenimos obligados a respetar y a proteger esa persona humana. Ajá. Si el proyecto de ley se dirigiera a esto que manda la Constitución, respetarían lo que la Constitución y el Código del Trabajo establecen. Pero, en esencia, el fin de las iniciativas de ley propuestas no es la persona humana, no es la dignidad de la persona humana, no es el bienestar de la familia del trabajador. No. Esto está trastornando esa directriz constitucional y pone en primer lugar los intereses del capital, del patrono, de la inversión. Entonces, no, los proyectos no van en función del mandato constitucional. Tercero, el artículo 128 de la Constitución, respecto a este tema ya concreto, dice que pueden haber diferentes jornadas. Oiga bien, don Ronnie, porque esto es la esencia. Pero dice, así lo dice textualmente la Constitución, todas estas jornadas se remunerarán con un salario igual a las 48 horas de trabajo. Claro. O sea,
Usted puede reformar la jornada, pero no puede reformar. Pero no puede disminuir el salario. Porque lo trastoca. Entonces, bienvenida a cualquier reforma, siempre que respete el salario. Entonces, porque eso manda la Constitución, va. El Código del Trabajo, ya aterrizando en el tema del 328 del Código del Trabajo y el 376 también del Código del Trabajo, en dichos artículos, ¿qué se establece? Dice, los trabajadores permanentes que por disposición de la ley o por acuerdo de los patronos laboren menos de 44 horas en la semana, oiga bien, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria. O sea, cualquier cambio de jornada no debe implicar disminución del salario. Y dice el 376, durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono. O sea, siempre reitera la intención de que se respete el salario del trabajador. Hagan los cambios que quieran, pero respeten el salario del trabajador. El artículo 2 de la ley del salario mínimo, a la que se refería, que esto fue objeto de un decreto especial cuando se creó, dice, no podrán pagarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo con esta ley. Las reformas vienen a llevar al trabajador a percibir salarios inferiores al mínimo que ya se hablaba. El artículo 8 de la ley que citaba a Carlos, del decreto 121, esto fue de un gobierno militar, ¿va? El gobierno de López Arellano, de 1974. ¿Va? Dice, si no se trabajara la jornada ordinaria completa, el salario mínimo se pagará proporcionalmente al tiempo trabajado. Eso para citar la legislación nacional, va. Pero nosotros también formamos parte del contexto internacional. Y hay compromisos, convenios que Honduras ha suscrito y que tenemos que respetarlos. Entonces la recomendación 116 de la OIT dice, va, la duración normal del trabajo deberá reducirse progresivamente. La duración normal, cuando sea apropiado, con objeto de alcanzar la norma social indicada en el preámbulo de la presente reglamentación. Tarjo, como decía un maestro, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración de la jornada. O sea, volvemos al mismo criterio, que no debe haber disminución del salario. Cuando la semana normal de trabajo exceda de 48 horas, deberán adoptarse medidas inmediatas para reducirlo a ese nivel, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento que se reduzca la duración del trabajo. Nuevamente, la OIT, en el preámbulo de la declaración de la OIT, repite, dice, allí habla del salario vital. La garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz es una condición para la paz universal y permanente basada en la justicia social. Hasta aquí la cuestión normativa, va.
Pero esta cosa es tan importante porque creo que es bueno que le quede a la mente a la gente que todos han coincidido en que dada la trascendencia del salario, lo relevante es el salario. Así es. Hasta la iglesia. Imagine que es tan importante esto que 2 papas han coincidido en lo esencial, ¿va? El Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, que fue emitida hace más de 100 años, 1881. Después vino el Papa Juan Pablo II. Labor exercen. En Labor en Exercen, correcto. 100 años después. Es más, fue tan importante que Juan Pablo II visitó la OIT para conmemorar los 100 años de la Rerum Novarum. ¿Verdad? Y allí emite la encíclica Labor en Exercen. Estos 2 papas coinciden en un concepto. Oiga, qué interesante, va, que un siglo después, 2 papas, para aquellos que se rasgan el pecho diciendo que son cristianos, que son católicos, pues que observen lo que dicen los papas, las encíclicas. No, y la Biblia. Vean Deuteronomios 24, 14, 15. Entonces, ¿qué dicen los 2 papas? Dicen que el salario, oiga bien, concepto de la iglesia, que el salario debe ser no solamente proporcional, sino que debe ser adecuado a las necesidades del trabajador y de su familia. O sea que la iglesia incluye a la familia, porque lo que el trabajador percibe no es solamente su salario personal, es su salario familiar. Con ese salario es que va a sostener su familia. Esto es bien trascendente, compatriotas, que lo tomemos en cuenta, porque si no hay adecuación del salario a las necesidades del trabajador y de su familia, efecto humano brutal. Así es, eso tiene un efecto, si no lo hay, desgarrador en la vida de la familia. Pero para ir aterrizando en este análisis, vino otro señor, llamado Carlos Marx. Y fíjese que Carlos Marx en el Capital, en el Capital, en el volumen 1, páginas 11 y 12, Carlos Marx coincide con la iglesia. O sea, 2 corrientes filosóficas coinciden que el salario debe ser digno y suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia. Coinciden. Y todavía vino a completar esto Tomás Moro. Tomás Moro, para los cristianos, saben que es un hombre de gran significación en la historia de la iglesia, de la iglesia, ¿va? Fue mártir de la iglesia anglicana y mártir de la iglesia católica. Y fue tan trascendente el humanismo de Tomás Moro que 2 papas se ocuparon, el Papa León XXIII y el Papa Juan Pablo II. Uno lo canonizó, otro lo beatificó, y Juan Pablo II, unos meses antes de morir, emitió un acuerdo nombrando a Tomás Moro el patrono de los gobernantes. O sea que si alguien tuviera que gobernar con el humanismo de la iglesia, deberían gobernar con las iglesias de Tomás Moro.
¿Y qué nos dice Tomás Moro? Nuevamente vuelve a afirmar que el salario, como cuestión esencial, debe ser suficiente para el trabajador y la familia. Y concluyo con lo siguiente, ¿va? La OIT, en el preámbulo de la OIT, y en una convención, creo que es la convención 190 y algo, dice que el salario es un derecho fundamental. Derecho fundamental. ¿Y qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es aquel sin el cual la existencia humana no es posible. O sea, nadie puede vivir sin un ingreso, ya sea como trabajador subordinado o como trabajador autónomo. Entonces, este concepto de derecho fundamental es bien importante, honorables diputados. Tómenlo en cuenta, porque los derechos fundamentales son irrenunciables, inderogables. No se pueden disminuir, no se pueden negar, no se pueden transformar. Y esto no es una idea de ahorita. Ya la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, oiga bien, 26 de agosto de 1789, en la Revolución Francesa, dice que los derechos humanos son inderogables. Es decir, no se pueden negar, no se pueden disminuir. Y el profesor Luigi Ferrajoli, actual profesor de la Universidad de Roma, dice, oiga bien, honorables diputados, que los derechos fundamentales no se pueden anular, no se pueden derogar por mayoría alguna y ni siquiera por unanimidad. Ni por unanimidad se pueden echar atrás los derechos fundamentales. Si el salario es un derecho fundamental, definido por la OIT como fundamental, entonces no se puede derogar. Usted es diputado, usted no puede derogar eso, porque son derechos que tienen que ver con la esencia de la vida del trabajador. Y si los derogan, pues vamos a irnos a la sala de lo constitucional. Así es. Para que se declare inconstitucional lo que usted, honorable diputado, pretende hacer. Va. Y termino con lo siguiente, ¿va? Si el derecho al salario, estamos de acuerdo que es un derecho, bueno, no es que estemos de acuerdo, es que así está conceptuado, es un derecho fundamental, no es tocable. Y en materia laboral, como bien lo decía don Daniel Durón, hay un principio, la progresividad de los derechos. No pueden hacerse reformas para empeorar la situación de los trabajadores. Usted puede hacer mejoras, puede hacer reformas in melius para mejorar, pero no para empeorar. Entonces, no deberíamos negarnos a que se revise esto, pero hagámoslo de acuerdo con estas normas legales, constitucionales, con los mandatos de los marxistas y de los católicos, con todo mundo que coincide que respetemos el derecho al salario. Si la modernidad demanda actualizar al Código del Trabajo, el 328, hagámoslo. Claro, hay que profundizarlo, hay que desarrollarlo, pero hay que desarrollarlo para mejorar, no para empeorar las condiciones de los trabajadores. Y, claro, respetando el derecho a la inversión, Claro. el derecho al capital, o sea, que es natural porque no hay trabajo si no hay inversión, ¿va? Pero hagámoslo en un plano de búsqueda del equilibrio.
no terciando en favor de uno o de otro sector. Sentémonos y van a ver que vamos a encontrar diputados nacionalistas, liberales, pinuistas o de libre que van a coincidir. Hagamos un esfuerzo, compatriotas, para no seguir en esta confrontación estéril y busquemos el bien común, el interés general, esto que nos ordena la Constitución. Respetemos esto. Y si trabajamos abogados, trabajadores, en dirección de la Constitución, nos vamos a entender y vamos a reconstruir esta casa que es de todos, pero que la hemos venido destruyendo progresivamente. Y una manera de reconstruirla es que el tejido social se ha destruido. Las instituciones laborales se han venido deteriorando y deteriorando desafortunadamente para empeorar las condiciones miserables ya de los trabajadores. Entonces yo creo que los diputados que se llamen de izquierda, de derecha, de ultraizquierda o de ultraderecha, podemos ver cómo con ellos buscamos un punto de coincidencia para... ¿Y cuál es el punto de coincidencia? La Constitución, los convenios internacionales, el Código de Trabajo. Entonces no andemos dándole a la ley otro sentido que no es aquel que se derive de sus propios términos. Así es. Lo otro nos va a llevar a confrontaciones. Apliquemos la Constitución y la ley. Disculpe que he sido...